Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado que nos acompañaran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque justamente entendiendo que es un proyecto que impacta en toda la matriz energética del país, más allá del interventor, que también hubiera sido correcto que el Enargas ya estuviera a esta altura del año normalizado, con su directorio funcionando para poder opinar de manera independiente en un tema tan crucial para la Argentina, porque acá he escuchado muchas críticas, muchos cargos y descargos de una gestión o de la otra, pero me parece importante que nosotros debiéramos hacer un poquito de memoria y pensar en qué momento la Argentina perdió el autoabastecimiento energético y a partir de cuándo empezaron todos los problemas estructurales, porque la energía afecta a la industria, afecta a la economía, afecta a la balanza comercial, afecta lo que hoy estamos discutiendo, de hecho, si se subsidia o no una zona, si se subsidia o no una región, si se considera la capacidad de pago del usuario o no. Mucho de esto que discutimos tiene que ver por algo que escasea, y es justamente la energía. Entonces, la verdad que hubiera sido sumamente enriquecedor que nos acompañaran el secretario de Energía. Y acá voy a levantar de nuevo la pregunta que hizo el senador Cobos, sobre todo pensando en las personas que no tienen gas natural, porque esta ley, como se supongo será tratada la semana que viene, no determina en su articulado la forma en la que se va a implementar el subsidio a la zona, a las personas, ya que tanto hemos hablado de derecho humano, de que es una medida justa y equitativa, no determina en ningún lado cómo metodológicamente la persona que hoy tiene gas por garrafa o por cilindro fuera de la red va a gozar de este beneficio. Hubiera sido muy oportuno hoy poder tener una respuesta en este punto, porque me parece que no hay gas más caro que el que paga una persona que está fuera de la red. En cuanto a algunos comentarios técnicos que hizo el responsable, el interventor del Enargas, cuando se habla de la proyección de usuarios a incorporar, está claro que hay una caída de usuarios desde no solamente la gestión pasada, desde el 2007 que vienen cayendo la cantidad de personas que se vienen conectando a la red en honor a la verdad. Más o menos, pero la curva viene inclinada desde esa época. Mi pregunta es para adelante, ¿cuál es la proyección que tienen de nuevos usuarios, considerando que la revisión tarifaria transitoria no obliga a nuevas inversiones? Eso no es menor cuando uno piensa en el futuro. Toda nueva incorporación de usuarios va atada a la necesidad de inversión en infraestructura y de desarrollo de infraestructura. Cuando no hay obligatoriedad en esto, cuál es el número que mira hoy el Enargas que proyecta para futuros beneficiarios de este subsidio. ¿Y por qué lo pregunto? Porque recién sacaba cuenta de cómo se componía el fondo fiduciario y el funcionario habló de una base de 23.000 millones de pesos, estimado 2021. La pregunta es, ¿esta base es sobre los beneficiarios que no están alcanzados por el subsidio? Entiendo. Esa es la primera pregunta. La cuenta final es que el costo fiscal de este subsidio sería 5.000 millones de pesos, sin considerar los nuevos que se vienen. Lo pregunto de manera, la verdad que Mendoza está incluida en este beneficio, pero no puedo dejar de mirar el impacto fiscal, porque peso que no se coloca en un lado, de algún lado hay que sacarlo para pagarlo. Y esto nos debería interesar a todos. En este sentido, me gustaría conocer detalladamente la composición del fondo, porque entiendo que quedan afuera las industrias y las generadoras térmicas. Si es así, el porcentaje que está incrementándose en el recargo va a tener incidencia en la tarifa eléctrica. Todos sabemos que la energía eléctrica se abastece mayoritariamente del gas, o sea, viene de la generación térmica. Entonces,
Esta pregunta se hizo también en diputados y no se pudo responder si hay algún tipo de subsidio cruzado. Y acá sí, los invito a los senadores de provincias que son electrodependientes a que no vaya a ser cosa que terminen subsidiando a los consumidores de gas. Me parece que estas son cosas que se deben discutir de manera clara, sin chicanas, si realmente queremos mirar para adelante y repensar el sistema energético de la Argentina, sobre todo en el marco de los compromisos asumidos por el propio presidente Fernández en su aporte al cambio climático, en repensar las energías renovables, porque recién escuchaba con mucha fuerza que hay un subconsumo de gas cuando no es tan lineal ese razonamiento. Algunos consumos cayeron por una cuestión de eficiencia energética también y por reconversión de energías en la economía. Entonces, a mí me gustaría si pudiéramos tener, aunque sea algún mensaje de la Secretaría de Energía en complemento con lo que ha expuesto hoy el interventor del Enargas. Gracias. Gracias, senadora. Federico, ¿quieres responder? Sí. Es la última oportunidad. Gracias, Rubén. Gracias, senadora Verazay. A ver, muchas cosas, trataré de ser lo más sintético posible. Respecto de la incorporación de usuarios residenciales, no es a partir de 2007 que empieza la declinación, y ahí lo conveniente siempre es tomar por periodo de 4 años, que es precisamente por periodo de gobierno, porque no está mal analizar lo que pasó durante un gobierno. En definitiva, es el reflejo de las políticas, en este caso energéticas, que se tomaron, y en función de si fueron eficientes, si fueron correctas porque beneficiaron al pueblo argentino, bueno, uno puede tomar cartas en el asunto, conclusiones, y en función de eso resolver y corregir el camino si así amerita. Yo le reitero los datos estos, que son datos oficiales de Enargas, pero que por otra parte son los datos que tiene históricamente el Enargas, y que los tuvo y los publicó el Enargas en tiempos de la gestión anterior. El incremento del servicio público domiciliario fue, como yo le decía, 410.000 aproximadamente nuevos usuarios entre 2016 y 2019. El pico máximo de incorporación de usuarios de la historia se alcanzó entre 2008 y 2011, con 780.000, que había aumentado respecto del periodo 2004-2007, que había sido de 733.000. Efectivamente, en 2012 y 2015 bajó a 661.000. Por supuesto que usted ve la diferencia, sigue estando, digamos, muy abajo, una caída más que significativa entre 2016 y 2019. Ahora, acá hay algo que yo le invito en todo caso a reflexionar y a preguntarse cómo puede ser, independientemente de los picos y de cuándo viene bajando y cuándo viene subiendo, cómo puede ser que durante el periodo de incremento tarifario sideral que registró y padeció el pueblo argentino, que entre otras cosas se vio obligado millones de hogares empobrecidos, 3 millones de hogares empobrecidos energéticamente entre 2016 y 2019, la misma cantidad prácticamente que se rescató de la pobreza energética en 2020. ¿Cómo puede ser que entonces, a pesar de ese tarifazo sideral, y creo que esta es la pregunta que hay que hacerse y la reflexión que cabría, ¿cómo puede ser que se haya caído casi un 40% la incorporación de nuevos usuarios a pesar del incremento sideral tarifario? ¿Cómo puede ser que la expansión de las redes de distribución haya sido inferior entre 2016 y 2019 al periodo inmediato anterior? ¿Cómo puede ser que el sistema de transporte haya registrado la peor expansión de su historia? Reitero, la peor expansión de su historia, también con este incremento, en paralelo a este incremento sideral de tarifas, en materia de incorporación de nuevos usuarios residenciales, se registró la peor de la historia entre 2016 y 2019. Entonces creo que eso es lo que hay que preguntarse, porque una de las críticas fundamentales de la oposición fue, y sigue siendo, el congelamiento tarifario entre 2003 y 2015. Entonces, ¿cómo fue que se lograron esos picos máximos de expansión, tanto en redes como en incorporación de usuarios residenciales, con una tarifa congelada, y la gestión anterior, a pesar del incremento sideral de tarifa, registró los peores indicadores de la historia para este servicio público? Respecto de su preocupación sobre los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el fondo fiduciario,
Esos son los 5.000 que se incrementan con el 1% del recargo, que yo les decía que pasa de 4,40 y pico a 5,40 y pico, 50 y pico. Pero de esos 5.000 no es que lo tiene que poner el Estado, eso precisamente viene de la recaudación por ese recargo. Y ahí aproximadamente la mitad, respondiendo a su pregunta, va a provenir de Camesa. Son 2.400 aproximadamente millones de pesos que viene de Camesa. No hay subsidio cruzado, porque no va a haber un incremento de las tarifas del Servicio Público de Electricidad, producto de este mayor desembolso que se le aplica a Camesa como un usuario más del Servicio Público de gas, en este caso 2.400 millones. Ahora, nosotros venimos trabajando por expresa decisión del presidente de la Nación en una política de segmentación, en una política de ahorro de subsidios, como no se hizo nunca en la historia. Durante la gestión anterior, entre 2017 y 2019, los subsidios se mantuvieron prácticamente a la energía inalterables en 1,5% del Producto Bruto. No hubo ninguna segmentación. En gas, el subsidio específicamente al gas rondó los más o menos millones de 1.228 millones de dólares en 2018, 1.600 millones de dólares en 2019, y no hubo una segmentación. Nosotros la vamos a hacer. Y esa segmentación nos va a permitir ahorrar y hacer un uso eficiente de los subsidios, reitero, como no se hizo nunca. Porque, por ejemplo, una medición que tienen los europeos muy importante de la eficiencia de los subsidios es cuando se aplican los subsidios, pero eso no impacta en un aumento tarifario, no incide negativamente en el servicio público. Eso es como los europeos, la Unión Europea mide la eficiencia de los subsidios. Y entiendo sus preocupaciones, por supuesto, y trataré de hacer todo lo posible para evacuar las dudas y las inquietudes que tiene. Ahora, yo la invito a pensar la energía del servicio público en términos del ser humano, porque de las inquietudes o problemas que usted mencionó, de la pérdida del autoabastecimiento, de las inversiones, etcétera, de lo que padeció o vivió, como quiera llamarle, el pueblo argentino en materia de energía y específicamente sobre servicio público, brilla por su ausencia algo. Y si me permite, me gustaría decirle qué es lo que brilla, o que yo veo que brilla por su ausencia. Y es el ser humano, porque el objetivo del servicio público no es ganar o perder autoabastecimiento. De hecho, la inmensa mayoría de los países industrializados y desarrollados del mundo son energéticamente dependientes. Y cuando aumenta el consumo, importan. Pero el objetivo del servicio público, o el objetivo de un sistema energético, desde mi humilde punto de vista, entonces, más que llevar salud a la balanza comercial o salud o definir la capacidad exportadora e importadora, el objetivo de un sistema energético y específicamente de sus servicios públicos debería ser llevarle salud al pueblo argentino. Y lo que vemos que sucedió en los últimos 4 años durante el gobierno anterior es que el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente. En ese número que yo le decía, de más de 3 millones de hogares empobrecidos que se veían impedidos de pagar un servicio público, excluidos de pagar un servicio público. Bueno, eso se terminó. Eso se terminó a partir del año pasado, específicamente la asunción de este gobierno. También permítame decirle que durante el gobierno de Macri se dolarizó en 2018 el servicio público a través del precio del gas y además se estatizó la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras, producto de esa dolarización, producto de la mega devaluación incontrolada por el gobierno. Entonces el presidente Macri, primero Iguacel, decidió cargarle esa monstruosa deuda que se generó entre empresas privadas en 24 cuotas a la ciudadanía. Por suerte se frenó, fue un escándalo. Y luego siguió el presidente Macri, que implementó a través de un DNU, el 1053, estatizar esa deuda. Y ahí solamente por la decisión del Congreso de la Nación de derogar el 1053 y de frenar con el pago de esas cuotas, es que la República Argentina y el pueblo argentino consiguió un ahorro de aproximadamente 400 millones de dólares. Qué chiquito quedan los 2.500 millones de dólares de Camesa para llevar este beneficio a casi 4 millones de compatriotas al lado de ese ahorro que le generamos al pueblo argentino. Bueno, gracias. Perdón, presidente, muy corto, porque la verdad es que venga un funcionario a señalarme con el dedo y a darme clase de lo que es un derecho humano, me parece un poquito imprudente. Primero que nada. Segundo, me parece que falta la otra parte de la verdad, porque en el momento en el que vienen a decirme
que la diferencia o el subsidio lo va a complementar Camesa, deficitaria, significa que lo vamos a pagar ¿cómo? Todos. Esos miles de millones de pesos que faltan para implementar la medida, hay que aclararlo. Es un subsidio que va del Tesoro, que se paga ¿cómo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque es lo que se ha discutido también en la Cámara de Diputados respecto del impacto en los fondos para cubrir el costo fiscal de la medida. En eso, no es que lo paga Camesa, una empresa NN que tiene sus cuentas al día y tiene excedente. Es la misma cuenta del Estado la que está subsidiando. Este es el mito que yo quería que aclaráramos en esta Cámara, al menos, que era la revisora, de que sí hay un costo en el fondo y que es estimado recién. Simplemente ese detalle, presidente. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muchas gracias. Senadora Fernández Sagasti, usted tiene el cierre.